números se pueden mover. La encuesta de CPI le da una ventaja importante, como sabemos, a Pedro Castillo, que está en este orden del 40-41%, pero sin embargo las encuestas sí varían un tanto en lo que le toca a Keiko Fujimori. En todos los casos estamos hablando de 10 puntos a más de diferencia. ¿Cómo va a ser ella para revertir la situación? Pedro Castillo no tiene que hacer mucho para estabilizarse hacia la segunda vuelta, ¿o sí? Vamos a conversar con David Sulmón, politólogo y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, ¿cómo observamos estas encuestas que tienen además este componente adicional de un altísimo todavía porcentaje de blanco, viciado e indeciso? Recordando sobre todo que en las últimas elecciones, en los últimos años en realidad, lo que hemos visto es que ese porcentaje se reduce de manera dramática en la segunda vuelta frente a lo que son los estándares de la primera. ¿Todavía van a cambiar mucho los números desde su perspectiva? Bueno, como hemos visto en la primera vuelta, los indecisos al final van a tener que decantarse. Normalmente blancos y nulos llegan a ser alrededor de 16% al final. Es normal que sean altos ahora porque hay más o menos 70% de los electores de la primera vuelta que van a tener que reorientarse hacia los dos candidatos que han pasado. Una primera cosa que hemos visto en la primera vuelta es la gran dispersión del voto y cómo los candidatos que han pasado lo han hecho con menos de un quinto de los votos electorales, ¿no? Entonces, si bien ahora Castillo tiene una importante ventaja, más del 40%, 35, 40, dependiendo de las encuestas, de intención de voto, digamos, empezó con un piso mucho más bajo que candidatos de elecciones pasadas que pasaron primeros en la primera vuelta. Entonces todavía es un panorama de un voto que ha estado muy disperso y que comienza a orientarse a las opciones que quedan, y hay 70% de los electores que van a tener que decidirse por un candidato que no votaron. Ahora, insistía con el tema del blanco y viciado porque revisando los números de las últimas elecciones, en realidad de las últimas segundas vueltas, ese blanco viciado que es de 15, 18% para el caso de esta elección, se reduce todavía bastante en la segunda vuelta, es de 5 o 6%. ¿Esto podría pasar acá o, digamos, los anticuerpos que tienen los candidatos, particularmente la candidata Fujimori, podría dejar todavía el blanco y viciado en un nivel más alto que el de otras elecciones? El blanco y viciado de la primera vuelta no ha sido mucho más alto que el blanco y viciado de elecciones pasadas. Así es. Quizá en este caso, la medida de, como dije, 70% de los electores no votaron por ninguno de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, es probable que sea mayor que en elecciones anteriores, pero eso es algo que todavía está por verse, faltan 5 semanas todavía, ¿no? Todavía recién está empezando la segunda vuelta. Este antivoto que tiene, o que de alguna manera recupera, por ponerlo de alguna forma, Keiko Fujimori, ¿cómo tendría que reducirlo? Ella hasta ahora ha manejado mucho esta suerte de estrategia en la cual va a meter el miedo a lo que sería pues un posible gobierno comunista. Hay quienes le reclaman más bien compromisos más concretos. ¿Hasta dónde podrían llegar esos compromisos? Bueno, Keiko Fujimori tiene varios problemas, ¿no? Primero, es una política, digamos, en este contexto vieja, que representa el pasado, frente a un contexto donde, como vemos, gran parte del electorado está buscando un cambio, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori está en la política como candidata desde el 2006, ¿no? Ha perdido ya 2 elecciones y no representa algo nuevo, y en un contexto donde mucha gente está buscando algo nuevo. En segundo lugar, hereda antifujimorismo que le ha permitido, o que le ha impedido más bien ganar las elecciones en el 2011 y el 2016, que se agrava por el hecho de que ha perdido gran parte de su respaldo por todos estos acusaciones o problemas legales que tiene en relación al lavado de activos, a la investigación fiscal que se le sigue. Y por último, es una candidata que, digamos, se está posicionando como defensora
garante de un sistema, un statu quo que en este año de pandemia ha colapsado en el país, ¿no? Entonces es muy difícil ubicarse como una candidata que busca garantizar la estabilidad en un contexto donde hemos tenido más de 100.000 muertos, donde la economía se ha visto seriamente afectada. Entonces es un sistema que ha perdido el lustre que podría haber tenido hace 5 años o hace 10 años. Entonces ahora es muy difícil situarse frente a un electorado que ha sufrido tanto por la pandemia como defensora o garante de la estabilidad, cuando la gente está buscando un cambio, algo nuevo, y justamente ha encontrado en parte esa, digamos, expectativa de transformación, de cambio en la figura de Castillo, que todavía está también por definirse, porque como hemos visto ayer, sus propuestas son todavía muy vagas y poco concretas, ¿no? Sus propuestas son vagas y poco concretas y además, digamos, tiene al frente dos por lo menos hechos incontrovertibles. Uno es, bueno, el plan de gobierno que presentó con Perú Libre, que es un plan que se define pues como absolutamente marxista, digamos, de la vieja guardia desde un principio, pero además es evidente que el profesor Castillo se ubica en la arena nacional a partir de esta huelga magisterial de hace un par de años, 2 o 3 años, la cual pues sin duda él es aupado por Patria Roja Conare para golpear la dirigencia oficial del SUTEP. Era el propio SUTEP el que hasta hace muy poco advertía lo que ellos consideraban influencias extremistas dentro de este grupo. Castillo, por supuesto, ahora dice que no lo es. Él va a poder romper ese San Benito que ya se le ha aplicado de ser una figura extremista, o por lo menos asociada con extremistas. No, parece que sí lo está logrando, ¿no? O sea, tener más de 35-40% de intención de voto implica que digamos, San Benito del comunismo, que se llama el terruqueo, no está funcionando. Y además, una cosa que diferencia la campaña de Castillo es que él se presenta como la alternativa a un cambio hacia algo distinto en el futuro, ¿no? Entonces, y la campaña de Keiko se está enfocando en una estrategia extremadamente defensiva, de meter el miedo, ¿no? O de generar temor, y hemos visto que eso en el pasado no ha funcionado. Lo mismo se quiso hacer con Ollantumala el 2006 y el 2011, ganó Ollantumala el 2011, entonces es un recurso que ha sido demasiado usado en los últimos 15, 20 años, y que pierde efectividad, porque para empezar, estamos viendo que más bien la intención de voto de primera a segunda vuelta del Castillo se ha más que duplicado. No ha sido lo mismo en el caso de Fujimori, y digamos, aparentemente la gente no le preocupa mucho el hecho de quién ha estado en la huelga magisterial de 2017. Castillo está, efectivamente el plan de gobierno que ha presentado, para empezar, no es el plan de gobierno de Castillo, es el plan de gobierno de Cerrón. Yo creo que Cerrón no se imaginó que su partido iba a pasar a la segunda vuelta, más bien la estrategia obvia era que estaban usando la figura de Castillo para tener cierta presencia en el Congreso, y ahora que Castillo está con, digamos, con la sartén, tendiendo la sartén por el mango, se ha dado incluso algunos pasos de distanciarse de Cerrón, esta propuesta del plan, puede distanciarse esta propuesta del plan de gobierno, pero efectivamente todavía lo que ofrece, vimos en la entrevista de ayer, no es muy concreto, ¿no? Dice, bueno, es lo que dirá el pueblo, pero el pueblo puede decir muchas cosas, es un discurso que sigue siendo muy populista, de una especie de crear una idea de que el Perú es un país rico, lo que yo llamaría una especie de materialismo raimondista, esta frase atribuida a Antonio Raimondi de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, donde digamos, cala mucho con cierto imaginario nacional, ¿no? De que hay riquezas que están mal distribuidas, pero en la práctica todavía
está ofreciendo, digamos, respuestas a temas, por ejemplo, como el de la pandemia, como el de la reactivación económica o como el retorno a clases, que me parece que son los tres problemas más importantes del Perú de este año y el próximo, ¿no? Ahí ninguno de los dos candidatos en realidad está hablando de eso, para que estuvieran haciendo campaña en un país que no está viviendo una tragedia sanitaria y humanitaria como la que estamos experimentando. Para empezar entonces, en todo caso, para mejorar el nivel del debate, lo que se esperaría son propuestas mucho más concretas ante las urgencias del país. Creo que sí, creo que el país se merece que los dos candidatos nos digan, bueno, porque cambiar la Constitución no va a solucionar la pandemia, ¿no? Va a tomar un par de años, y en ese par de años la salud y la economía de la gente se está yendo, digamos, hacia una espiral de bajada terrible, ¿no? Entonces, lo concreto es, este año, el próximo, ¿cómo vamos a hacer para mitigar los problemas de la salud, como para expandir la capacidad del sistema de salud de atender a los peruanos y de vacunarlos? ¿Cómo se va a reactivar la economía para que los peruanos recuperen el empleo? El Estado va a ayudar con bonos, como lo propone, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y cómo nos vamos a preparar o atender el problema de más de un año de chicos que no están yendo al colegio, y esa es una tragedia en términos de pérdida del capital humano. Ninguno de los candidatos está hablando de eso, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que nos muestren como debate en estos temas cuáles son las propuestas, cuáles son los equipos que tienen, más allá de frases vinculadas a cambios muy vagos o poner miedos al cambio, justamente, también, ¿no? Entonces creo que esta campaña se está alejando un poco de las preocupaciones de los peruanos de hoy en día. Bien, muchas gracias a David Sulmón, politólogo y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por ayudarnos a interpretar esta encuesta. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos.